Pues tenemos sobre la mesa muchos asuntos en los que poner hoy la lupa. Lo vamos a hacer, entre otros, con Guillermo del Valle. Buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bienvenido, igualmente. ¿Cómo has visto este arranque de campaña en Cataluña estos primeros días? Bueno, el arranque de la campaña en Cataluña es otra vez volver al punto de inicio constante, ¿no? Es absolutamente inverosímil, ¿no? Las palabras del candidato del PSC, ¿no? Hicieron dos tripartitos, pusieron la llave de la gobernabilidad de España siempre que han podido en manos de aquellos partidos que buscan la implosión del Estado, la privatización del territorio político. Estamos viviendo una situación de crisis económica y social muy grave, pues hombre, rompiendo el Estado, fracturando el territorio político. La secesión es eso, es un proyecto de insolidaridad fiscal y en muchos casos una serie de partidos que participan del racismo, del etnicismo más puro y duro, ¿no? Entonces, que el Partido Socialista de Cataluña esté en esto, ¿no? En campaña siempre plantea ese perfil más españolista, incluso si os fijáis, hablando en castellano, ¿no? Dirigiéndose a sus votantes, a ese cinturón rojo de Barcelona que abandonó al Partido Socialista de Cataluña y votó a Ciudadanos, pero son muy poco creíbles porque los hechos contrastan mucho con las palabras y siempre que han podido han puesto la llave de la gobernabilidad en Esquerra Republicana de Cataluña y eso es enormemente peligroso, ¿no? Que es un partido golpista, ¿no? Hay que decirlo, creo, con toda claridad. Bieito Rubido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu visión de estos primeros días de campaña? Bueno, la verdad es que es una campaña que no tenía que celebrarse porque no se dan las condiciones para que sea un proceso electoral correcto, que retrate un poco la fotografía verdadera de la sociedad catalana y coincido plenamente con los análisis anteriores en el sentido de que el Partido Socialista tiene una fascinación, este Partido Socialista tiene una fascinación por el nacionalismo, por el independentismo y por las políticas identitarias que van contra la historia y contra las ideas que alentaron históricamente a la socialdemocracia, ya no en España, sino en toda Europa, pero también a la propia España. Es decir, es cierto que el Partido Socialista de Felipe González ya tenía algunas inclinaciones, hasta el punto de que en las primeras elecciones autonómicas vascas las ganó el PSOE y le dejó gobernar al PNV, con lo cual se ve esa fascinación que sobre el socialismo español ejerce el nacionalismo en un falso paradigma de España, que es que el nacionalismo es progresista, y el nacionalismo no es progresista. ¿Tenéis alguna sensación vosotros de que estamos ya alcanzando ese pico famoso de la tercera ola? ¿Tenéis esa sensación o todavía creéis que queda...? Yo creo que sí, que porque los datos que se dan, aunque la presión en el hospitalaria es mayor, lo importante son los contagios. Es decir, si los contagios empiezan a bajar a la vuelta de unos días, la presión en los hospitales también bajará. Y siempre se dijo que a partir de esta semana se tocaría la meseta y empezaríamos a descender. A mí no me preocupa ya tanto la tercera ola como la cuarta y la quinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay una conciencia ciudadana seria, no sé si los confinamientos, porque claro, el confinamiento, a mí lo que me inquieta del confinamiento es que está acabando con la economía. Y finalmente la vacunación, que nos la prometíamos muy felices, estamos hoy 1 de febrero y resulta que las vacunas, me parece que llevamos el 2,5% de la población. Sí. Bueno, pues estamos viendo que se realiza de una manera segura. ¿Crees que es un paso importante en la detección? Yo creo que habría que haberlo hecho antes, con todas las garantías públicas, obviamente, con control facultativo, pero es la clave, es decir, test masivos y luego, efectivamente, coincido con Bieito lo que señalaba. Además, no solo la responsabilidad ciudadana, yo creo que necesitamos un Estado funcional. Muchas veces nuestro Estado es disfuncional. El tema autonómico es un caso paradigmático de esa disfuncionalidad, ¿no? Entonces necesitamos, efectivamente, la distribución de la vacuna mejorar mucho, ¿no? Ahí la Unión Europea yo creo que también ha demostrado, bueno, fallas importantes, ¿no? Es decir, poner control también a determinadas empresas farmacéuticas y a determinadas empresas privadas que han estado detrás de estas vacunas con ingentes cantidades de dinero público detrás para que la distribución sea justa, para que se cumplan los contratos, para que haya, bueno, que la Unión Europea demuestre que es algo más que una unión monetaria y una unión de capitales, que es una unión política y que exija. No estamos en un momento, en un tema de salud pública tan grave, para hacer negocios privados. Estamos en un momento para tutelar la salud pública por encima de todo. Entonces a mí me preocupan los índices tan bajos de vacunación y las dificultades enormes de distribución. Pero esto de los test, efectivamente, si hay control público, si hay garantías, pues creo que puede ser un paso. Creo que es el camino que tenemos que andar. Distribución de vacunas mucho más exhaustiva y test masivos. Es la única forma de rastrear y de controlar. Hemos dado un paso más en eso de vacunas después de la tensión que se mantuvo la semana pasada, ya saben, entre las farmacéuticas y la Unión Europea por ese retraso en el envío que hemos tenido de las dosis. Bieito, además el Gobierno sí sigue insistiendo, escuchábamos a la ministra el otro día,
que en verano el 80% de la Ojalá población... A mí con este gobierno me ocurre una cosa, que siempre deseo que sea cierto lo que dice. Bueno. Lo que ocurre que después nunca es. La realidad es muy tozuda y demuestra que lo que nos dice el gobierno nunca se cumple. Yo estoy deseando que la población española esté masivamente vacunada, porque es el mejor paso para la normalización de la vida económica, porque, insisto, hay un problema muy grave en España y es, por ejemplo, el sector de hostelería, que es importantísimo en este país. Ni en Alemania ni en otros países tienen tan desarrollada la hostelería como en este país, pues está agónica. Pero es que el sector del turismo, que nos representaba el mayor ingreso de divisas para la economía española, que representa algo así como el 13% del Producto Interior Bruto de España, no es que esté agónico, está muerto. Si me permitís dos breves apuntes, efectivamente estoy de acuerdo con Vito. Yo creo que el tema de las comunidades autónomas, no puede ser. Es decir, la distribución de las vacunas tiene que ser con un Estado fuerte, con un Estado central fuerte, allá donde haya necesidades. Aquí no estamos para singularidades identitarias y creo que España, lo apuntaba antes Vito, creo que peca siempre de esto. Yo, con el tema de la vacuna, me preocupa enormemente que haya determinadas grandes empresas que estén intentando hacer negocio. Creo que la Unión Europea tiene que ser contundente y creo que no estamos para maximalismos ni para dogmatismos geopolíticos. ¿A qué me refiero? Me da igual de dónde venga la vacuna. Me da igual si tiene que venir en un momento determinado la Sputnik o tiene que venir la China. Me da igual, no estamos para cuestiones geopolíticas, estamos en una necesidad de salud pública tan urgente, que apremia tanto, que efectivamente a mí eso me preocupa. Y luego coincido totalmente con lo que señalaba Vieto, ayudas directas. Es decir, para eso necesitamos obviamente financiación pública, ya habría que hablar de gastos y habría que hablar de impuestos. Pero claro, es que no tenemos que olvidar que tenemos un tejido productivo muy terciarizado, dependiente del turismo y de la hostelería. España, autónomos, pequeñas en España empresas. Ha desaparecido la industria. La industria, que esa fue es la clave, que fue un error. Totalmente. Y apostamos por una sociedad, por una economía de servicios. Y nosotros hemos vendido un estilo de vida. Claro, nuestro estilo de vida es que Madrid, yo creo que es la capital de Europa con más restaurantes. De servicios. Y la gente viene aquí, y de hecho había un porcentaje muy elevado del turismo que venía a España solo a comer, porque aquí se come muy bien, porque aquí se disfruta, porque aquí la noche es muy larga, etcétera, etcétera. Y consecuencia de todo eso lo tenemos, como decía, herido de muerte. Vamos a ponerle cifras. Vamos a ponerle cifras en un momento a lo que está perdiendo el comercio, la hostelería y lo que están demandando contra el gobierno. Las cuestiones, yo creo que, vamos a ver, para empezar la población, obviamente, hay que tener en cuenta, es decir, la densidad poblacional menos que Andalucía. Pero luego hay que pensar, es un Estado fuerte, aquí planificación central pura y dura, nada de orden espontáneo, nada de dejar estar, y solamente la pregunta de Vito iba muy bien dirigida, es decir, si se paga un sobrecoste, pues eso lo explicaría, ¿no? Pero a mí me preocupa esa relación muchas veces de bilateralidad, de negociación, porque vuelvo a insistir en un elemento clave, es decir, en un tema de salud pública hay que pedirle a determinadas empresas privadas que no es el momento ni el lugar para intentar hacer negocio ni lucro privado. Y ahí yo creo que la Unión Europea pues ha funcionado de manera bastante disfuncional, con una competencia entre Estados muy fuerte, porque obviamente la Unión Europea pues no deja de ser una unión política con sus disfuncionalidades. Los Estados miran por su interés. La lección que sacamos de esto es que necesitamos Estado. Yo que en esto quiero ser muy claro y quiero subrayarlo, necesitamos Estado. Detrás de las vacunas privadas ha habido ingentes cantidades de dinero público. Claro, luego hablamos de los agujeros en las arcas públicas de los Estados, claro, pero aquí también hay que entender que aquí el libre mercado, esta idea a veces un poco mitológica del libre mercado, va siempre ayudado por la mano no tanto invisible, sino visible de los Estados. Yo creo que esto es un elemento que a veces se nos olvida y es importante. Pero yo estoy de acuerdo con lo que apuntas, de que Israel son menos habitantes que Andalucía. 9 millones, ha dicho, en España más de 95. Pero aparte de eso, es cierto que es un Estado fuerte con una cultura de defensa en el amplio sentido del concepto de defensa. Es decir, tú piensas que es un país que desde que se reconstituye en la década de los 40 del siglo pasado está prácticamente en guerra. Es decir, se educan en la defensa y en la lucha por la supervivencia como probablemente pocos países en todo el globo terráqueo. Y finalmente, yo coincido contigo, es que España tiene que replantearse el modelo autonómico. Es decir, que una de las grandes lecciones de la COVID-19, de la pandemia, es que el Estado central en materia de sanidad está fofo. Yo me replantearía seriamente si la sanidad, en primer lugar, porque para la mitad de las autonomías es un quebradero de cabeza en tiempos normales, Pero realmente la sanidad probablemente tendría que ser una de las competencias que debería volver al Estado central y que hubiese una autoridad única. Es decir, ¿cuál era el problema de ella? El problema de ella es que, aunque tenía recentralizadas determinadas competencias, en realidad
el Ministerio de Sanidad es un organismo fofo, no hay nada ahí. Vaciado, Víctor, y lo que decías antes, el peaje que se ha pagado, como se ha puesto la llave de la gobernabilidad en partidos cuyo objetivo primordial es romper España, es decir, romper lo que es el territorio político, la comunidad política, la condición de posibilidad de ese estado de bienestar. Claro, cuando el peaje es el vaciamiento del Estado central, pues las consecuencias son tremendas, y esto no se revierte en un año. Y esto han estado todos los gobiernos, el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, los pactos del Majestic, todo eran las transferencias, de la capacidad normativa del IRPF, de las competencias educativas, que luego han tenido que ver muchas veces con el adoctrinamiento que se ha dado en las aulas públicas, y de la sanidad. Es que, claro, debatir sobre si hace falta o no un mando único en una pandemia es del orden de lo surrealista, es totalmente surrealista. Pues claro que hace falta, Pues el Sistema Nacional de Trasplantes, yo lo suelo poner como ejemplo, funciona bien, es un sistema centralizado, claro, porque ahí no hace falta tener barreras internas, funciona admirablemente, hasta muy bien, que llevamos 27 años liderando en el mundo los trasplantes de órganos, las necesidades del lugar. Pero efectivamente, yo también lo pongo muchas veces de ejemplo, y lo puse, recuerdo una vez que tuve una pequeña polémica con Carolina Vescanza, que además argumentó que es que eso escondía una realidad negra, que eran los accidentes de carretera, y apareció la Organización Nacional de Trasplantes y decir, no, solo el 4,5% de los trasplantes obedecen a los accidentes de carretera. Es decir, pero ¿cuál es el secreto de la Organización Nacional de Trasplantes? Que está centralizada y que no pone ninguna pega a que un riñón que aparece en Oviedo sea trasplantado en Murcia. Mientras aquí las comunidades autónomas... Lo alarmante es que a las Carolinas Vescansas de nuestra izquierda oficial esto les llame la atención. Defienden el estado de bienestar, pues con un estado vaciado no se puede defender la población. Y aquí mientras volvemos locos a los habitantes de Ávila, Madrid o Galicia con las restricciones, los horarios y los toques de queda. Guillermo. Bueno, a Pedro Sánchez le gusta la propaganda. Yo creo que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo. El otro día celebraba los ERTES. Hombre, los ERTES han podido ser necesarios, pero no es una cuestión para celebrar. Es un instrumento excepcional que además ya existía legislativamente y que tiene que ver con una crisis gigantesca, una erosión socioeconómica absoluta. Yo creo que necesitamos ayudas directas, obviamente, a la hostelería. Esto nos remite a hablar de impuestos y de ingresos, ojo, no solo de gastos, pero también de gastos, de buen uso, obviamente, de los fondos públicos. No puede regarse a los medios afines ni cosa parecida. No estamos para eso. El dinero hay que utilizarlo para ese famoso y tan cacareado escudo social que a mucha gente no le ha llegado, pero también habrá que hablar de ingresos y no prometer en este populismo fiscal de bajar impuestos. No estamos para esas bajadas de impuestos porque obviamente el Estado está quebrado. Y, como bien señalaba antes Benito, nuestro tejido empresarial se conforma muchas veces de autónomos, de pequeñas empresas, de microempresas, de pymes. Hay que ayudarlas con financiación directa, eso sale de los recursos del Estado. Los ERTES han sido un auténtico desastre en muchos casos, no se han cobrado. Hay que ponerse del lado del eslabón más débil de la cadena, no solo estos autónomos, estas pequeñas empresas, sino los trabajadores que en esos sectores tienen sueldos muy bajos, a veces sueldos de miseria, y esa gente está sufriendo absolutamente. Con sueldos de 1.000 euros la capacidad de ahorro es nula. Y otra política adicional que yo pondría encima de la mesa: creo que para proteger a nuestro tejido empresarial hay que atajar la competencia desleal de determinadas plataformas que han promocionado eso que se ha dado en llamar la uberización de la economía, que también compiten de forma desleal con nuestros bares, con nuestros restaurantes, con nuestro pequeño comercio, no pagando un solo impuesto en España y fomentando unas condiciones de absoluta miseria. Eso no puede ser. Sí, a mí lo que decía Sánchez ahora, presumiendo de una inauguración de un tramo del AVE, yo soy un entusiasta del AVE. Creo que España, sabéis que es, después de China, el país del mundo que más kilómetros de alta velocidad tiene. Y yo soy un entusiasta. Me parece que eso ayuda muchísimo al desarrollo económico y al bienestar y a la calidad de vida que tenemos los españoles. Ahora, dicho esto, cualquier persona que tenga un mínimo acercamiento al mundo de la obra pública sabe que una obra pública, entre que se planifica, se proyecta, se ejecuta y se inaugura, pues probablemente pueden pasar 5, 6, 7 años. No se ha hecho en pandemia. Es decir, que con toda probabilidad este tramo de AVE pues viene de la época de Ana Pastor o viene de la época incluso de José Blanco. Es decir, que no saque pecho ahora, que no. Es decir, lo urgente, como decía él, es lo que acabas de señalar tú. Atendamos a la pequeña y mediana empresa, a las empresas familiares, a las explotaciones familiares que ahora mismo lo están pasando mal, y yo estoy deseando que haya un rebote de la economía, lo digo en serio. Es que para mí no hay, porque creo que a veces en España tenemos, si gobierna el partido con el que yo no simpatizo, que vaya todo mal. No, yo quiero que vaya bien. Gobierne quien gobierne, que vaya bien España, porque nos va muy bien a todos. Y esta manía de siempre desprestigiar a tu país cuando gobierna desde la izquierda, cuando gobierna la derecha, a la derecha cuando gobierna la izquierda, es decir,
a mí me interesa que vaya bien mi país. Ahora, no me vengas contando que, hombre, que tú estás en la economía y en lo urgente inaugurando un tramo de AVE que se ha planificado hace 7 o 10 años. Otro de los sectores afectados económicamente, sin duda, es el turismo, porque aunque durante este tiempo algunos han optado por acudir a alojamientos más rurales, no a hoteles, sino algo pequeñito en la provincia, este tipo de alojamiento también ha caído. Necesitamos más ayudas. Volvemos a lo mismo, ayudas públicas, y además volvemos a lo mismo, a la dependencia que tiene la economía española del sector servicios. Es una economía profundamente terciarizada y eso tiene debilidades. Cuidado con proyectar a geografía sobre eso. La dependencia que tiene el turismo, es decir, un factor exógeno ahora mismo como una pandemia, bloquea todo eso, y eso nos remite a la idea que planteaba antes Bieito, que a mí me parece interesante: el error, el enorme error de haber centrado todo en la terciarización, la desindustrialización de España, con privatización de muchas empresas públicas que eran rentables. Eso tiene que ver con la división internacional de trabajo y dónde está España en el sur de Europa, que es una economía centrada en el sector servicios. Está muy bien porque tiene mucha importancia, es decir, está muy bien fomentar y ayudar al turismo y a la hostelería, pero nos hemos quedado muy cojos. Esa pérdida de la industria nacional tiene que ver con la pérdida de empresas grandes, de mayor productividad, de mejores salarios, de mayor protección de los trabajadores, y eso ahora es muy difícil de revertir en el contexto en el que nos encontramos en el sur de Europa. Mientras tanto, ayudas directas y otra vez financiación pública y otra vez atajar ese agujero que hay ahora mismo en las arcas públicas del Estado y utilizar el dinero público bien. No, en la línea de lo que tú acabas de apuntar, hay que señalar también que España, uno de los problemas que tiene es que no tiene, en contra de lo que crean, no tenemos grandes fortunas, ni tenemos un empresariado comprometido con España. El capital español no está comprometido con España. Claro, ahora mismo vemos como Naturgy, que era la suma de la antigua Unión Fenosa y Gas Natural, pues puede pasar a ser controlado por un tercer gran fondo australiano. Claro. Pero es que Endesa está en manos de una empresa pública, no privada, pública italiana. ¿Y qué ha hecho la empresa pública italiana? Es decir, el Estado italiano tomando decisiones en algo tan estratégico como es la energía española. Pues desmantelarlo todo, venderlo a trocitos, llevarse el dinero a Italia y se queda con lo más estratégico, que es ahora el mercado español en régimen de oligopolio. Claro, nos falta nos falta capital comprometido con las grandes soluciones de España. Que conste que el sector energético es por un lado estratégico, pero por otro lado es un chollo. Porque claro, estamos hablando cuántas empresas operan ahora mismo en el sector tan estratégico como es la energía eléctrica en España, 5 o 6. Claro, tú sabes la suerte que es que tú coges un río en Galicia, allí generas energía y con esa energía la vendes en régimen de monopolio a una tarifa altísima, de las más altas de Europa, a un mercado cautivo. Y el tema de la financiarización de la economía que apuntas es enormemente peligroso. Estamos hablando de que muchas empresas efectivamente están ya desterritorializadas y eso fomenta una lógica de las deslocalizaciones productivas que a determinados estados-nación endebles en el contexto geopolítico como el nuestro les hace polvo. Deslocalizaciones productivas y también fiscales. Estamos viendo constantes mecanismos de elusión, de fraude, pero sobre todo porque son empresas desterritorializadas y entonces eso hace que no paguen sus impuestos aquí ni quieren sus puestos de trabajo aquí. Entonces, bueno, que determinados sectores estratégicos estén en manos de estos fondos privados o de grandes empresas transnacionales que se deslocalizan a conveniencia, pues a mí me parece enormemente preocupante. Vamos a ver, a mí me parece muy bien que un deportista en general, que genera muchos ingresos y genera un gran beneficio, pues esté muy bien pagado. Messi es un jugador excepcional, de los que salen uno cada 20 años. Y yo no voy a... Lo que pasa es que en el caso de Messi es cierto que su comportamiento con el fisco español, bueno, también le pasó a Cristiano Ronaldo, pero que con Cristiano Ronaldo se armó mucho más lío que con Messi. Con Messi incluso, en fin, aquí alguien debe 1.000 euros a Hacienda y le monta un follón y casi allí le iban a jalear y decían Messi presidente y debían más de 20 millones a la Hacienda española. A mí me parece que, en fin, que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. A mí me parece que hay que pagarle muy bien a la gente, pero que el Barça, en las condiciones en las que está, no puede mantener ese tipo de salarios, ¿no? Y finalmente, me parece que el fútbol hay que llevarlo a su justo tamaño. Es decir, yo creo que el fútbol tiene un problema. Es decir, ¿cuánto ingresa usted por las vías que sea? Por entradas, por socios y por negocios publicitarios. ¿Tanto dinero? Pues gástese ese dinero, no se gaste más. Es que el Barça está gastando muchísimo más dinero
de lo que genera. Es un club y eso se repite después en el equipo del Deportivo de La Coruña, en el Murcia, en el Granada, que van también a su escala gastando más de lo que se debe. Y como el fútbol es mística, que es que gane mi equipo, pase lo que pase, pues hay muy poca racionalidad. La burbuja del fútbol, Vieto, terminará pinchando. Es decir, son cantidades cada cierto tiempo se pincha. Se pincha. A ver, efectivamente son sueldos que rozan lo obsceno. Yo pediría, como poco, como bien apuntaba Vieto, que luego no busquen estructuras societarias para defraudar ingentes cantidades de dinero a Hacienda, ¿no? Con este tema de los youtubers ahora, que obviamente ganan menos, ¿no? Pero se ha puesto en boga este debate sobre el presunto expolio fiscal, si esta gente debería pagar un marginal sobre el IRPF, sobre la renta mayor, ¿no? Pues las cantidades que ganan son absolutamente obscenas, ¿no? Realmente, bueno, el fútbol es lo que es, pero realmente desde el punto de vista del Barcelona yo creo que no es sostenible, ¿no? Porque la deuda que tiene, la situación actualmente de quiebra técnica, y la edad que tiene efectivamente un jugador que ha sido pues el mejor jugador seguramente de la historia del fútbol junto a Maradona, pero claro, genera unos... Ahí discutimos. No, bueno. Está ahí Pelé, yo te iba a decir que esta noticia tiene un punto torticero, que me permitís apuntar, que es distraer la noticia futbolística principal, como colchonero tengo que decirlo, que es que le sacamos 10 puntos, tanto al Madrid como al Barça, y hay que distraer las cuestiones. Año ya parece que hay un claro vencedor de Liga, ¿eh? Pintan las cosas bien. Bueno. Yo tengo que decir esto. Guillermo del Valle, gracias por estar con nosotros hoy. Vieito Rovido, un placer.